Muy buenas amigos, ya pasaron más de 3 años desde la implementación de la ley Copa y muchas personas todavía tienen la duda de cómo clasificar su canal, si es para niños o no, ya que este es un tema bastante ambiguo y pues siempre se generan dudas. Hace un tiempo yo hablé de este tema en mi canal principal. En ese canal yo empecé haciendo videos de dibujo, tutoriales de dibujo. Luego me cambié a gameplays y hacía como directos y ese tipo de cosas, todo enfocado en el gaming. Y luego cuando salió la ley Copa, pues por la incertidumbre decidí volver a cambiar el contenido a videos de misterio. Luego de eso me creé este canal y pasé todo el contenido de gameplays a este canal, que es donde estás viendo este video. Y me creé otro canal adicional que es donde está todo el contenido de arte. Entonces tengo la experiencia, o sea, te puedo dar mi punto de vista desde un canal de misterio, un canal de gameplays y un canal de arte. En ese video, del que ahora es mi canal de misterio, hay muchas preguntas y probablemente estás viendo este video porque puse una redirección o puse el enlace a este video en ese canal porque ese tema ya no va en ese canal y decidí hablar de eso acá. Y aquí pues mi intención es aclarar todas esas dudas que han llegado a ese video y para las personas que estén llegando a este con una información más actualizada. Antes de comenzar, pues si te gusta el contenido de misterio, te invito a que te pases por mi canal de misterio, veas algunos videos y si te gusta pues te puedes suscribir y lo mismo aplica para este canal. Mi canal de arte, ahora a la fecha de este video, 30 de enero del 2023, el canal no he vuelto a subir contenido porque no me da el tiempo, apenas estoy manteniendo 2 canales y mi trabajo y muchas cosas, pero tuve una constancia por cierto tiempo subiendo el contenido para ver cómo se comportaba el canal. Los enlaces están abajo en la descripción y bueno, ahora sí comencemos. Intro larga, pero era necesaria. Lo primero y para lo que la gran mayoría viene al video es cómo clasifico mi canal. Yo particularmente lo he hecho en todos mis canales, en estos 3 canales y en todos mis videos de la forma en que estás viendo en pantalla. Así he estado clasificando mis videos porque yo no hago contenido para niños y mi contenido no es exclusivo para personas mayores de 18 años. Eso quiere decir que niños adolescentes lo pueden ver. Aquí quiero acotar algo importante y es que para la plataforma y para la ley Copa es considerado menor de edad o niño una persona menor de 13 años. Por eso, con esta configuración, yo estoy apuntando al público de 13 años en adelante. Al poner mi canal de esta forma, he logrado llegar a más de 20,000 suscriptores en mi canal de misterio, a más de 3,000 en este canal y a más de 3,000 en el canal de dibujo. En cuanto a la monetización, también tengo monetizado mi canal de misterio, este canal, pero no el canal de dibujo. Luego de todo este tiempo, me di cuenta que clasificar mis videos de esa forma que acabas de ver tiene ciertas consecuencias que influyen de forma negativa al canal. Pero esto sucede principalmente en este canal y en el canal de dibujo. Porque mi canal de misterio no es un contenido que es consumido por niños pequeños, sino por personas más adultas. Y por esa razón ese canal tuvo un crecimiento más grande. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues básicamente estoy limitando la cantidad de personas que pueden ver mi contenido. Anteriormente, si yo hacía, por ejemplo, un dibujo de Dragon Ball, a un niño menor de 13 años le iba a interesar más que a un niño mayor de 14 años, porque ya quieren hacer otras cosas, es normal. Lo mismo sucede, por ejemplo, si yo juego Roblox en un streaming o juego Roblox en un video, ese es un juego que le va a interesar más a niños menores de 13 años y, por ejemplo, a un niño mayor de 14 años le va a interesar un gameplay de un juego shooter como Warzone o algo así, o Fortnite o Valorant. En cuanto al contenido de arte, pasa exactamente lo mismo. Si yo hago, por ejemplo, un video de realismo, que es el estilo que mi estilo principal de dibujo, que tengo rato que no dibujo, pero sigue siendo mi estilo principal de dibujo, ese video le va a interesar más a una persona mayor, a alguien que esté interesado en aprender eso, que a un niño menor de 13 años. Pero si yo dibujo algo de anime o un personaje de manga, pues eso le va a interesar a un niño menor. Pero como yo tengo esa clasificación, pues YouTube no muestra mis videos de ese tipo de contenido. Entonces el tema acá es que de esta forma, como lo estoy clasificando, no tengo ningún tipo de limitación, no tengo bloqueado nada.
tengo monetización normal, tengo todo lo que tiene YouTube desde siempre, funciona todo bien, pero existe esa limitación en cuanto a la exposición que puede tener el tipo de contenido, por lo que tendrías que enfocarlo en un público más adulto, que es el caso de mi canal de misterio. Por supuesto, no podemos evitar mirar otros canales y decir, pero mira este canal de dibujo o mira este canal de gameplays y ellos tienen muchas vistas en todos sus videos, pero es que estos son canales que ya tenían audiencia y pues una persona que está empezando depende mucho del algoritmo para poder llegar a esas primeras personas. Hablando particularmente de este canal, cuando subía gameplays, los videos que tenía por ejemplo de Roblox, esos videos tienen muy poquitas vistas. Cuando subía otro tipo de gameplays diferentes, esos videos tenían más vistas. Y cuando subía tutoriales, esos videos tenían más vistas aún. ¿Por qué? Porque es un tipo de contenido que va dirigido a otro público. Para el caso del canal de arte, yo considero que ese canal no alcanzó la monetización porque es un contenido muy consumido por niños pequeños. Entonces, ahí tenía esa limitación y si cambiaba mi canal a dirigido para niños, teníamos unas consecuencias que ya se las voy a hablar a continuación. Lo primero es que el canal sí se puede monetizar cuando es dirigido para niños, sí se puede monetizar, pero el tipo de anuncios que aplican son solamente anuncios con un RPM muy bajito. Eso quiere decir que son los anuncios que menos pagan porque no son personalizados, porque son dirigidos a público general, como por ejemplo anuncios de Rappi, anuncios de comida y ese estilo de cosas. Cuando es un canal para adultos o para personas mayores de 13 años, el algoritmo le da anuncios personalizados a las personas y estos anuncios pagan más. Y lo otro, y que yo considero que es aún más importante, aparte de la monetización, es que te bloquea todas las herramientas que tú puedes usar para crear comunidad. Te bloquea los comentarios, te bloquea la pestaña comunidad, te bloquea los chats en directo, no puedes crear listas de reproducción. Entonces, tú quedas con un canal donde solo las personas pueden entrar a ver y ya. Pero si haces esto, pues vas a poder llegar a un público mucho más amplio y que por lo general repiten los videos porque a los niños pequeños les gusta ver varias veces un video. Si les gusta, lo ven varias veces. Pero pues es una cosa por otra. Entonces ya uno decide qué es lo que quiere. Y por supuesto depende del contenido que vas a crear. Yo en mi canal de misterio no voy a poner que es un contenido dirigido para menores de 13 años porque no es el contenido. Si yo tengo un canal de gameplays y yo quiero que mis gameplays sean para niños menores de 13 años y voy a jugar juegos dirigidos para esas edades, pues sopeso entre ponerlo para niños y tener todas esas desventajas o clasificarlo para mayores de 13 años y tener los otros beneficios y las desventajas que eso acarrea. Ahora voy como a responder algunas de las dudas generales que recuerdo que dejaron en el video que les comentaba al principio, el que está en el otro canal. Y pues si tienen otras dudas lo pueden poner abajo en los comentarios de este video y pues yo las voy a estar respondiendo. Lo primero y lo que recuerdo es, me decían esto, soy un niño menor pero quiero crear un canal. ¿Cómo clasifico mis videos? Pues lo primero es que si eres un niño menor de 13 años, tu canal es dirigido para niños menores de 13 años porque tú vas a aparecer en el canal o tu contenido va a ser dirigido para eso porque el contexto por tu voz y por cómo tú te vayas a comportar, porque también aplica un poco el contexto, va a determinar la clasificación de ese video. Otra pregunta que me hacían es, yo soy un papá o una mamá y mi hijo o mi hija va a aparecer en el canal. ¿Cómo clasifico el video? Y aquí vuelvo. Todo depende del contexto. Por ejemplo, si tu canal es dirigido para hacer juegos con niños, tú te pones a jugar con tu hijo, hacen jueguitos de mesa y aparece mucho en el video, el algoritmo lo va a detectar. Así que lo mejor es que clasifiques ese contenido para menores de 13 años, para niños pequeños. Pero si de lo contrario, tú lo que estás haciendo son vlogs, están viajando, por ejemplo, y en algún punto sale tu hijo y luego tú sigues hablando y tú sales en el video, tú eres el protagonista, porque esto es importante, quién es el protagonista del video y del canal, tú lo puedes clasificar como yo clasifico el video. ¿Por qué? Porque eso va dirigido para otro tipo de público, ya que es un vlog tuyo y no de tu hijo. Y para estos casos particulares, yo doy la recomendación de que si
tu hijo o hija son muy pequeños, censuren el rostro, le pongan una especie de difuminado o algo así para que, está bien, este es nuestro bebé, pero no muestren el rostro. Y de esta forma evitan posibles problemas con el algoritmo. De hecho, esto es algo que se hace mucho en Japón. El otro caso que he visto bastante es las personas que son mayores de 13 años, pero menores de 18 años y quieren tener un canal de YouTube. Lo primero es que sí se van a poder crear el canal de YouTube, pero para el momento de la monetización tiene que haber un representante. Entonces, la clasificación que podrían poner es la misma que yo tengo, pero no van a poder conseguir la monetización a menos de que un representante se presente ante YouTube con la información que ellos solicitan para el momento del registro y todo eso. Y ya para finalizar, porque se me alargó mucho el video, tú eres el que sabe a qué público va dirigido tu video. Si haces música y haces canciones para niños, pues ¿quién va a escuchar esas canciones? Si haces gameplays y juegas Roblox, pues ¿quién va a ver esos videos? Si dibujas cómo colorear un león o dibujitos muy sencillos, pues esos lo van a ver niños pequeños. Un adulto no va a ver, un adulto, pues sí habrán casos, pero un adulto no va a YouTube a buscar gameplays de Roblox. Un adulto no va a entrar a YouTube a ver un video de una canción infantil. Puede suceder que la vaya a buscar para ponérsela al hijo. Puede suceder. Y también está el caso de que muchos niños pequeños utilizan las cuentas de sus padres para ver contenido, pero eso ya entra en la responsabilidad de sus padres. Y bueno, amigos, eso es todo por ahora. Ya saben, cualquier duda abajo en los comentarios. Si es necesario, podría hacer otro video con todas las dudas. Ya ustedes ahí lo vamos viendo. Y pues nada, suscríbanse y hasta la próxima.